pero después lo vemos en muchas etapas a Israel rebelándose, y esa rebeldía de Israel es lo que lo ha llevado a sufrir. Nosotros siempre hemos predicado, y la Biblia lo enseña claramente, que la salvación siempre ha sido por fe. Aún en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nunca la salvación fue por guardar la ley. Los judíos no se salvaban por guardar la ley. La salvación siempre fue a través de la fe. Ni se salvaban por hacer sacrificios. Se salvaban por la fe. Hay un movimiento hoy, no sé si en el ámbito cristiano o en el ámbito secular. Mucha gente ha optado o está tomando como la opción de, se lo conoce como judaizarse, ¿no? Empezar a realizar sus prácticas de ellos, personas que no son judías, está bien, está mal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de este podcast Voces Reales, donde la palabra de Dios habla más fuerte. Pastor, bienvenido nuevamente aquí a este espacio donde pues prácticamente hablamos de lo que la Biblia dice, ¿verdad? O sea, los temas generales que nos competen como iglesia, como creyentes, como persona que buscamos a Dios, pero cómo están fundamentados en la palabra de Dios, qué es lo que la Biblia dice, qué es lo que podemos observar en base a lo que la Biblia dice. Así que el día de hoy tenemos un tema, no sé si controversial, pero un tema que a lo largo de estas últimas semanas, por ahí fue muy sonado en lo que fue las noticias y todo, por todo lo que estaba aconteciendo y lo que estaba sucediendo. Y lo que vamos a hablar hoy es un poco acerca de lo que está pasando en Medio Oriente, lo que pasa con la nación de Israel. Hay muchos acontecimientos, yo no sé si ustedes por ahí han podido ver, yo creo que sí, porque con toda esta cuestión de lo que pasó en Medio Oriente, con el presidente Trump y todo eso, salió a resonar muchas cosas y volvió a estar, aunque Israel, por así decirlo, siempre ha estado en el... Eh, en la plática común, ¿no? En lo que es en los temas comunes, porque desde hace tiempo ya viene con una cuestión de una guerra, en lo que es ahí con los sirios, con Irán, ¿verdad? Que de repente podemos ver ahí que tienen una guerra ahí, o bueno, tenían, porque se supone que ahorita ya no la están teniendo, pero siempre han estado en conflicto, pues, ¿no? Y hay muchas posturas, decía yo, por eso yo les decía hace un momento, pastor, o bueno, decía que no sé si es controversial o no, porque pues cada uno tiene, por ahí pasa que muchas veces tienen sus posturas o los mismos gobiernos, ¿no? Algunos apoyan a Israel, otros apoyan a los sirios, a Hamas, por ahí que se estuvo mencionando. Entonces, pues hay muchas posturas, hay muchas cosas, pero queremos ver que por qué tenemos que hablar de esto? O sea, ¿por qué tiene que estar en nuestro pensamiento toda esta situación y todo lo que está pasando allá, aunque no vivimos allá? Y por ahí platicamos hace un momento, ¿no? De que no es algo que quizás tengamos en nuestra mente todos los días porque pues no vivimos allá, o sea, no estamos nosotros viviendo ahorita en sí en Medio Oriente o en la guerra o en algo así que nos atañe directamente, pero al final de cuentas yo creo que sí a la iglesia o al creyente sí le debe de importar, ¿no? Hasta cierto punto, eh, ¿qué es lo que pasa? ¿No? ¿O qué piensa usted? ¿Qué dice usted? ¿Sí debe de importarnos? ¿No debe de importarnos? Pues yo creo que a la iglesia le debe de interesar mucho, le debe de importar mucho lo que está pasando hoy en Israel. Nosotros no podríamos, como iglesia, abrir la Biblia e ignorar a Israel, ¿no? Porque Israel ha sido en mucho tiempo, en muchas formas, la parte central de Dios en la Biblia. Entonces, todo lo que tiene que ver con el plan de Dios para el ser humano, Israel está involucrado, estuvo involucrado desde el principio, cuando Dios decidió crear un pueblo aparte, ¿no? De todos los pueblos, como él lo dice, un pueblo que comenzó con Abraham, y bueno, ahí esperar la llegada del Mesías y otras cosas.
Entonces, a nosotros como creyentes, como iglesia, pues tenemos que ver esa parte histórica, ¿no? Primero, Ujú, de Israel, de cómo muchas de las cosas que la Biblia habla, pues lo relaciona a Israel. Y también Israel tiene una parte profética, una parte que todavía no se ha cumplido, de la cual la iglesia tiene que estar pendiente, porque muchos de los acontecimientos que hoy estamos mirando en Israel tienen que ver con la llegada de esa parte profética y que involucra también acontecimientos con la iglesia, ¿no? ujú. Entonces sí le debe de importar mucho a la iglesia lo que está pasando hoy en Israel para poder mirar el cumplimiento del plan profético de Dios. Ahora, mencionaba usted que Israel tiene un contexto histórico, ¿verdad? Y obviamente viene mencionado en la Biblia. No podemos, bien dijo usted, no podemos hacerlo como un lado o ignorarlo, porque tú abres la Biblia y el Antiguo Testamento prácticamente Todo está Israel. todo Israel. O Ujú. sea, entonces, ¿cuál es ese contexto histórico? ¿Qué podremos hablar de lo que fue Israel en su momento? ¿Por qué Dios lo eligió? ¿Por qué Israel aparece ahí como centro en lo que es todo el Antiguo Testamento? Porque pues, está hablando ahí, ya después en el Nuevo, bueno, ya cambia la situación, ¿verdad? Pero ¿qué podemos ahí en el contexto? ¿Por qué Dios, o qué podríamos decir de eso? O sea, ¿por qué Dios elige a ese pueblo? ¿Qué es lo que hace con ese pueblo al principio? Bueno, si te fijas bien en la Biblia, cuando empieza el asunto de Israel, no es que Dios eligió a un pueblo, Dios comenzó un pueblo nuevo, de Mm, todas las naciones que había, que ya estaban establecidas, ¿no? ujú, Allá en todo lo que es lo que conocemos hoy como Medio Oriente, toda esa parte de donde hoy actualmente está Israel y otros pueblos asentados ahí. Dios decide sacar a un hombre de en medio de esas naciones, de Ur de los Caldeos, de Caldea, decide sacar a un hombre, Abraham, y con él llevarlo a otro lado y comenzar un nuevo pueblo, una nueva nación. ¿Por qué? Porque Dios iba a comenzar, o sea, dentro del plan de Dios para salvar a la humanidad, íbamos a mirar la llegada del Mesías ujú, a la tierra, ok. ¿no? Y Dios quiso crear un pueblo que estuviera bajo las leyes de Dios, bajo la santidad de Dios, bajo los conceptos de Dios, para que ese pueblo, de ese pueblo, naciera físicamente el linaje del Mesías. Ujú, Entonces, mirando todo ese contexto que tenemos de Israel, pues lo vemos a Israel muy relacionado con el plan de Dios de la salvación del hombre, ¿no? Desde la salvación del hombre y Dios lo viene llevando. Además, el plan de Dios, según lo que nosotros vemos, es que Israel continuara no solamente con el hecho de que llegara el Mesías de ahí, de ese pueblo, y el Mesías vino a dar su vida, sino que Israel continuara con el mensaje de salvación mm, al mundo, porque si nosotros analizamos los salmos, hay un salmo que es conocido como el salmo misionero, me parece que es el salmo 67, que dice que Israel iba a dar a conocer a las naciones el nombre de Jehová. mm. Entonces, es muy importante para nosotros la obra que Dios tenía planeada para Israel, el plan de Dios para Israel. Entonces, Israel tenía como propósito, entonces, cuando Dios crea la nación de Israel, tiene como propósito darle a conocer a Él, ¿no? Pero ¿por qué entonces, si ese era su propósito, por qué Israel siempre, porque siempre que escuchamos Israel es por un conflicto bélico, con un conflicto que tiene con alguien, o que alguien quiere invadirlo, o que alguien quiere, no sé, de alguna forma tener un conflicto? A lo largo de la historia hemos visto que Israel ha sido un pueblo bastante castigado, eh, en cuestión de, por ejemplo, cuando pasó todo lo de, eh, ay, se me fue con todo el holocausto, ¿no? Todo lo que pasó, o sea, siempre a lo largo de la historia hemos visto que Israel siempre ha sido un pueblo perseguido, un pueblo que está en guerra. ¿Por qué? O sea, si el contexto o si el principio, el propósito de Dios era pues que dieran a conocer su nombre, ¿por qué al final ahora nos damos cuenta que pues no sé si ha sido así o sí ha sido así en un principio, pero eso después se alejó? ¿Eso tiene alguna razón o algún por qué? Sí, bueno, en realidad de lo que estás hablando, hay dos cosas que podríamos tomar para entender
¿Por qué como se ve en la Biblia y en la historia de Israel actual, se ve un Israel como desenfocado Mm, de lo que, claro. de su propósito, ¿no? Ujú. Bueno, una de las primeras cosas que nosotros vemos en toda la historia de la Biblia acerca de Israel es que Israel siempre fue un pueblo rebelde a Dios. Todo el tiempo, un pueblo rebelde, un pueblo que se inclinaba a la idolatría, un pueblo que nunca quería, muy pocas veces quiso Israel sujetarse, someterse completamente al plan de Dios, a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Ujú. Salvo algunas excepciones con algunos reyes como David y otros que pues pudieron conducir al pueblo bien. Pero después lo vemos en muchas etapas a Israel rebelándose y esa rebeldía de Israel es lo que lo ha llevado a Mm. sufrir persecuciones, ya mencionabas todo el holocausto, Dios esparció a Israel por toda la tierra, y bueno, han sufrido en Alemania, han sufrido en otros lugares muchísimo, pero todo eso ha sido a causa de su rebelión de él contra Dios. Eso es lo que la Biblia nos refleja, ¿no? Porque estaba profetizado, ¿no? Eh, ¿O no? no es que estaba profetizado la parte de que Israel iba a sufrir tanto. Dios siempre le advirtió a Israel Mm. que si él se alejaba de Dios, obviamente iban a venir consecuencias. Ahora, la otra parte de por qué lo vemos a Israel siempre con guerras, con Irán, con los sirios, con Hamas, con esto, con aquello, es porque esa parte es la parte donde el diablo ha obrado para destruir a Israel. Porque en muchas de las naciones de Medio Oriente está inclusive en la constitución de muchos países, de algunos países, la destrucción del pueblo de Israel. Por ejemplo, en la constitución de Irán. Habla que el pueblo de Israel tiene que ser aniquilado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ese odio? Como ¿Por propósito. qué ese odio de las naciones de Medio Oriente hacia Israel? Y bueno, básicamente creo yo que todo ha sido también una obra del diablo por querer destruir al pueblo de Dios, para arruinar los planes de Dios. Ujú. Y entonces, ¿qué ha sembrado? Ha sembrado odio, envidia, odio, aparte de algunos conflictos que ha habido ahí con sus hermanos, ¿verdad? Los hijos de Ismael, que conocemos nosotros. Este, pero hay muchas naciones que procuran la destrucción de Israel, pero es eso, es que el diablo siempre ha puesto en el corazón de la gente ese odio hacia Israel para destruirlo con la finalidad de que el plan de Dios no se cumpla. Por eso Ujú. es que nosotros hemos visto a Israel, por un lado, por su rebeldía, sufriendo, por otro lado, siendo perseguido por otros pueblos, por el odio que el diablo ha sembrado en el corazón de la gente, sobre todo de Medio Oriente, ¿no? Ujú. Ok, entonces, en ese contexto como histórico, siempre vamos a ver a Israel de esa forma. O sea, ya bien lo decía usted, ¿no? Por cuestión de su rebelión, pero también por el trabajo que tiene como al enemigo de fondo para destruir a esa nación. ¿Logrará destruirla en algún momento? Bueno, no. No siempre vamos a ver a Israel así. Está profetizado en la Biblia, por ejemplo, la llegada del Mesías Mm. en el milenio, ¿no? Donde el Señor Jesucristo va a vivir ahí en Israel por un periodo de 1000 años y Él va a restaurar todas las cosas y va a ser un tiempo de paz y todo. Todo lo que nosotros estamos viendo ahora, lo que está pasando hoy con Israel, todos esos tratados que se están firmando y todo eso que ha pasado recientemente, pues todo tiene que ver con que se está tratando de buscar que Israel consiga la paz, Mm. que está profetizado en la Biblia también, que Israel tiene que tener paz territorial con los que han sido sus enemigos históricos, ¿no? Y, y se va a lograr esa paz porque es parte de la profecía. No sabemos si estos acuerdos que se firmaron hace poco, son realmente los acuerdos finales antes de que Israel logre la paz que está profetizada en la Biblia, pero todo va encaminado hacia allá, Ujú. hacia que Israel pueda lograr esa paz territorial que está profetizada en la Biblia para él. Toda persona que nace en Israel. Una vez me preguntaron eso y me quedé así como, ¿es salva? O sea, ya No, por ser judía, digo, viene del contexto, ¿no? Del claro. Mesías, viene del contexto hebreo. Jesús desciende del linaje de ellos. Entonces tú dices,
ya porque ellos son judíos o son israelitas o son hebreos, ellos ya son salvos. No, 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 no. Nosotros siempre hemos predicado y la Biblia lo enseña claramente que la salvación siempre ha sido por fe. Aún en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento nunca la salvación fue por guardar la ley. Los judíos no se salvaban por guardar la ley. La salvación siempre fue a través de la fe. Ni se salvaban por hacer sacrificios. Se salvaban por la fe. Por eso Dios exalta mucho en el Antiguo Testamento la fe de Abraham. Y luego en el Nuevo Testamento Pablo exalta la fe de Abraham y dice que nosotros somos hijos espirituales de Abraham por la fe. Entonces no es porque un judío por ser judío ya es salvo, ni tampoco es lo mismo que un niño que nace en una familia de cristianos es cristiano por haber nacido dentro de esa familia. Cada persona que va a ser salva, según la Biblia, tiene que tener ese encuentro con Jesucristo. Ahora, bueno, ya sabemos que para los judíos hoy, el Jesucristo que nosotros creemos, ellos no creen que Él es el Mesías, pero bueno, ese es otro conflicto que hay, ¿no? De creencias con los judíos actuales. Pero, para contestar la pregunta, nadie es salvo por ser de alguna nacionalidad, ni mucho menos judío o de cualquier otra nacionalidad. Se necesita tener ese encuentro con Jesucristo. ¿Sabe usted por qué ellos no creen en Jesús como el Mesías? Bueno, básicamente ellos no creen en el Mesías, porque me parece que ellos esperaban otro tipo de Mesías, ¿no? No como el Mesías que llegó humilde. Quizá los judíos El libertador, ¿no? esperaban otro Mesías con otras características, pero bueno, el Señor Jesucristo cuando llegó, Él vino para generar la salvación del ser humano a través de su muerte, y quizás ellos no lo vieron así, estaban sus ojos velados, aunque la Biblia daba muchas indicaciones proféticas, ¿no? Pero bueno, ellos no lo quisieron ver, y no lo han querido ver todavía, muchos de ellos, ¿no? Entonces siguen en esa como creencia de que este Mesías que nosotros llamamos Mesías, a Jesús, no es el Mesías que ellos esperan, están esperando otro tipo de Mesías. Ok, y eso, sí, porque Leo, la vez pasada ahí, no recuerdo quién fue el que me preguntó pero por eso la gente, ¿no? O a veces los mismos creyentes pueden llegar a pensar que todos los judíos en este momento son salvos, pero nos damos cuenta que en realidad pues, también necesitan el mensaje necesitan el mensaje de gracia, la salvación, ¿no? ¿Verdad? Y debemos orar por ellos para que los misioneros que trabajan allá y otros misioneros que trabajan en otras naciones donde hay muchos judíos también, como aquí en Argentina, es el país, creo, de América donde hay más judíos que en toda América. No sé si en todo el mundo, pero aquí en Argentina está la población más grande de judíos. Entonces, yo no sé cuántos misioneros están aquí trabajando para ganar al pueblo judío, pero es algo en el que tendríamos que poner mucha atención. Hay un movimiento hoy, no sé si en el ámbito cristiano o en el ámbito secular, mucha gente ha optado o está tomando como la opción de, se lo conoce como judaizarse, ¿no? O sea, como empezar a realizar sus prácticas de ellos y personas que no son judías o hebreas. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué podríamos decir de eso? O sea, pues mira, el peligro que yo le veo a eso, lo que yo he visto a algunos. Porque se ha visto también, o sea, perdón que lo interrumpa, pastores, o sea, sí. Hoy en día creo que se ve más que antes, que han tomado como esa rama y han como llevado sus iglesias a ese camino, ¿no? Sí. Bueno, como yo te estaba explicando, el peligro que yo le veo a eso, por lo que yo he visto ya en algunos ex compañeros míos de ministerio que se volcaron hacia el judaísmo, lo que yo veo en internet también, que en internet salen hoy muchos rabinos hablando, y tienen una franja ellos que yo la considero muy peligrosa. Y es el hecho de que siempre te dicen, la Biblia la han interpretado mal todo el tiempo, porque no la entendieron en el idioma original y porque en el hebreo original y te empiezan a poner siempre a la Biblia como que la Biblia que nosotros tenemos, nosotros la hemos entendido mal y nos la han enseñado mal. Eso para mí es algo muy peligroso, porque entonces, si yo fui enseñado mal, entonces, ¿qué hay con lo que aprendí? O sea, ¿qué hay del tema de la salvación? ¿Qué hay el tema de la eternidad? Todas esas cosas.
porque ellos siempre tienen un significado distinto. Eso quiere decir como que la Biblia no, como que la Biblia que tenemos no es la correcta, no es la mal traducida, siempre están diciendo. Fue mal traducida, mal traducida, mal traducida. Mira, yo te voy a decir una cosa. Una de las cosas muy importantes que yo encuentro en mi Biblia es los frutos que la Biblia ha causado en mi propia vida y lo que he visto en la vida de otros creyentes. O sea, yo no puedo decir que esa Biblia está mal, porque si esa Biblia estuviera mal, mi vida y la vida de muchos creyentes donde ha habido fruto, ha habido cambios, ha habido fruto de Dios, se ha visto la mano de Dios, la obra de Dios, el poder que la palabra de Dios ha ejercido en nuestras vidas, eso no lo podemos negar. No lo podemos negar. Entonces, ¿por qué estoy buscando entrar a otras cosas como hoy con todos esos maestros judíos que están reenseñando, reeducando a los creyentes? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? Siempre negando y diciendo que nos enseñaron mal y aprendimos mal, y entonces todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida está mal. Claro. Yo lo veo así. Ese es el peligro que yo le veo. Y no digo que todo lo que digan está mal. Digo que ese es uno de los grandes peligros que yo veo. Claro. Y justo eso, hoy en día hay como, aún en los seminarios y esas cuestiones, mucho enseñan el hebreo. No sé si se ha dado cuenta, el hebreo, el latín, que para que podamos llegar a traducir bien, por así decirlo, no sé, entender mejor el... Ahora, el poder que un creyente, una persona pueda estudiar eso, saber eso, está bien, está mal, es correcto, o hasta... No, eso está bien. O sea, mira, hay una diferencia entre que un estudiante de la Biblia aprenda raíces hebreas, raíces griegas, que fueron los idiomas de los que se tradujo la Biblia, que pueda leer algunas versiones distintas para hacer comparaciones. O sea, estudiar de esa manera no es malo, porque uno puede entender significado de palabras, cosas, pero eso no es lo que se está tratando de decir ahora. No se está tratando de decir, en cuanto cuando decimos que fueron, que nos enseñaron mal, no se está tratando de desvirtuar el asunto que uno puede estudiar hebreo o griego, Claro. sino se está tratando de, como de ir un poco más allá y decir que fuimos mal enseñados. Eso es otra cosa. Claro, sí. Que tú aprendas el significado de una palabra es una cosa, y que te digan que lo que te enseñaron está mal y tienes que ser reeducado en algo, Sí, es diferente. es diferente. Sí. Sí, porque una cosa te puede ayudar a entender mejor, ¿no? Claro. O quizás, o a conocer, por ejemplo, en el ámbito de la cultura. Obviamente la cultura de Medio Oriente es totalmente diferente a la cultura de nosotros, como cuando si cambias de país o de algo, ¿no? Y hay muchas cosas que en la Biblia, por ejemplo, en el mismo Señor Jesucristo, enseñaba y decía, pero que para entenderlo nosotros tenemos que ver la cultura, ¿no? Exacto. O sea, qué es lo que realmente está, o sea, qué hacían ellos en la cultura y por qué él decía esas cosas, porque obviamente pues él estaba en ese contexto, en ese momento, ¿no? Pero eso es diferente, como usted decía, que digan que ya todo lo que estaba mal y que ahora tenemos que volver a ser reenseñados, pero... O sea, yo le preguntaba porque es algo que hoy en día también, a raíz de toda esta cuestión de que se está viviendo, pues es algo que está tomando mucho auge, ¿no? Sí. Es algo que se ha visto. Entonces, usted mencionaba hace un momento que se está buscando la paz en Israel. O sea, ya dijimos que Israel siempre va a estar como de alguna forma en conflicto, porque pues el enemigo está trabajando también, hay un plan todavía con Israel, Dios va a seguir trabajando con Israel. Hay un acuerdo que usted mencionó y eso que creo fue lo que nos llamó la atención cuando por ahí estábamos pensando o estábamos viendo, no sé si una noticia o algo, que se mencionó que son los acuerdos de Abraham. Tengo aquí abajo la hoja de lo que dice, porque para no decir mentiras, ¿verdad? Estuvimos ahí un poquito investigando y básicamente lo que busca este acuerdo, que entra Estados Unidos y entra Sudán y entra Irán y entra todo, busca la paz en Israel. O sea, hicieron un acuerdo donde estas naciones se ven involucradas, donde todas se juntaron y dijeron, ok, vamos a tener o a generar paz en esta zona, ¿no? Uh-huh. Que así a simple vista tú dices, qué bueno,
o sea, porque pues, nadie quiere que estén todos en guerra, ¿no? O Ujú. sea, el mundo que no esté en guerra. Pero estos acuerdos, esta búsqueda intensa de paz en la región, tiene, o sea, yo sé que en las noticias podemos ver, ¿no? De que la economía y de que la gente y las Naciones Unidas y esto y aquello y allá, pero nunca se menciona la parte espiritual. ¿Tiene alguna parte espiritual eso? ¿Tiene algún índole espiritual en el sentido de por qué tanto se está buscando esto en esa zona o con esas naciones? Bueno, más que una parte espiritual, lo que tiene es una parte profética, Mm, porque estos acuerdos que se firmaron ahora, que no son acuerdos de ahora, eran acuerdos que se hicieron en el 2020, los mm, acuerdos de Abraham, donde se firmó la paz con algunos países y ahora se ampliaron esos acuerdos y firmaron otros países como las naciones árabes ah, sí. y Marruecos y otros países que entraron en el acuerdo y ya estaba Egipto, estaba Cisjordania. Ahora faltan muchos países por firmar la paz, ¿no? Sobre todo con los que ellos tienen más problemas ahorita, los israelíes, que es con los iraníes, con Irán. Mm, No hay acuerdos con Irak todavía, y bueno, andan ahí tratando de hacer la paz con los grupos esos que existen ahí de Cisjordania y todo eso ahí, el Hezbollah y todos, los Hamas y todos. Bueno, este, el asunto de esos acuerdos, yo recuerdo que miré en la tele al presidente Trump cuando estuvo hablando ahí en el Congreso de Israel sobre esos acuerdos. El presidente de Estados Unidos, pues él los animaba y les decía que bueno, que ahora todo estaba ya cambiado, que podían salir y disfrutar de su paz, que ya no iban a estar más en guerra. Bueno, eso es lo que se quiere, claro, lo que se eso es lo que pretende. se quiere, eso es lo que se busca, eso es lo que creo que el gobierno de Estados Unidos ha estado tratando de promover ahí en Israel, ayudar ahí para que se genere esa paz. Pero esa paz es profética, ¿no? Para Ujú, que se pueda venir esa parte, cuando la Biblia habla de que Israel tiene que entrar en una paz territorial, pues es la preparación para la llegada del anticristo. Uno pensará para la llegada del Mesías. No, es para la llegada del anticristo, que el anticristo va a formar, va a ayudar a que todo eso se concrete y después él mismo va a romper esa paz en ujú, Israel. ujú. Él mismo va a romper esa paz en Israel con las naciones y entonces sí va a llegar el Señor Jesucristo para establecer su reino milenial aquí, ahí en Israel y en la tierra. Pero esa parte lo que tiene es una parte profética. Ahora, nosotros estamos viendo que se está intensificando mucho hoy el hecho de generar esa paz, quizás para que se acabe el conflicto que hay ahí en Medio Oriente con Israel, pero es una parte que sí o sí tiene que pasar en algún momento. No sabemos si pronto se terminará de ejercer esa paz ahí con todos los países con los que Israel tiene mucho conflicto, principalmente con Irán hoy, que no han firmado ninguna paz ellos, simplemente dieron un alto al fuego, a la guerra, pero bueno, esperamos que esa paz va a llegar también para que la iglesia, a través de todo eso que está pasando, la iglesia puede observar y ver el cumplimiento de la palabra de Dios, Ujú. ¿no? ¿Qué debería hacer la iglesia? O sea, frente a todo esto que estamos viendo, como decíamos al principio, no vivimos ahí. O sea, por ahí si viviéramos ahí estaríamos como más preocupados, ¿no? O sea, sería una cuestión o un tema donde se tendría. Hoy en día, yo no digo que sea en la iglesia un tema principal, o sea, aunque deba de ser en los púlpitos, en las predicaciones, un tema principal, pero tampoco veo que la iglesia contemporánea de hoy, Se preocupa. claro, o sea, no, hoy en día hay mensajes motivacionales, hay mensajes de que ven a Cristo y esto y aquí, y está bien hasta cierto punto, pero yo no veo ningún tipo de interés en cuestión de lo que es la nación de Israel, de las iglesias. Entonces, ¿qué debería hacer una iglesia frente a estos acontecimientos? Bueno, mira, es que como indiferencia que la iglesia tiene hacia lo que pasa en Medio Oriente con Israel es porque es parte de lo que el diablo quiere mantener en la vida de la iglesia. Mm, El diablo quiere que la iglesia se mantenga quieta, dormida, que no se altere, que no se avive, que no se fije lo que está pasando. ¿Por qué? Porque
a nosotros se nos ha ordenado como creyentes que estemos a la expectativa del regreso de Cristo. Eso Claro. siempre nos lo dijo Pablo. Cristo puede volver hoy, cualquier momento, su venida es inminente. Tenemos también la segunda venida de Cristo, que es algo distinto al rapto. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros como iglesia? Nosotros no podemos hacer nada ni podemos intervenir en la situación de Dios con Israel. Eso es algo que Dios está tratando directamente con Israel. Lo que nosotros tenemos que ver es estar expectantes a lo que está pasando en Israel, porque lo que pasa en Israel también nos va marcando a nosotros el reloj de lo que va a pasar con la iglesia. Mm. Porque en la medida que la profecía va avanzando en Israel, que se están cumpliendo las profecías, nosotros estamos como iglesia cada vez más cerca del retorno de Cristo, que es lo que estamos esperando nosotros, el retorno de Cristo. Claro. Avanza Israel en la profecía y vemos que a nosotros se acerca. Entonces, si la iglesia se olvida y no mira, la iglesia se va a mantener en un letargo. Va a decir, pero que no pasa nada. No, sí está pasando cosas. Se está cumpliendo la profecía. Entonces, nosotros tenemos que entender como iglesia y decir, estamos más cerca Claro. del retorno de Cristo. Nos debe de servir como, bien usted decía, como un reloj, porque volvemos a lo que yo le decía hace un momento. Vemos muchos creyentes, aún nos ha pasado a nosotros, que vive su vida, ¿cómo decirlo?, sin ningún apuro, en base a lo que Cristo ya dijo, porque bien lo decía usted, Pablo, en muchas ocasiones dice, la venida del Señor es cuando nadie lo espere, Él va a regresar. Juan termina el Apocalipsis, en el último capítulo, diciendo que la venida del Señor está cerca. O sea, pero hoy en día eso como que al creyente, o bien lo decía usted, como que se enfoca en la vida personal, ¿no? De la gente, o sea, qué es lo que yo estoy haciendo, qué puedo lograr, que no está mal, pero se olvida, como usted decía, se olvida o nos olvidamos de lo que está pasando y debería de servirnos entonces como un reloj, ¿no? Un llamado de atención, de decir, a ver, algo está pasando allá, está sucediendo esto y esto está en la Biblia, porque nada de lo que está pasando ahí no es que es por casualidad o porque claro, no sé, se les ocurrió a alguien, sino porque Dios tiene parte de la profecía. tenía y tiene escrito. Entonces, ¿qué riesgos tiene o corre la iglesia al volverse indiferente ante esas situaciones? Usted lo decía hace un momento, volverse letardada. No, porque ellos también necesitan, lo decíamos hace un momento, necesitan la salvación, ¿no? Y yo creo que un riesgo que puede ser de que la iglesia no esté tampoco como que viendo hacia esa gente, hacia ese pueblo, de decir, oiga, necesitamos pues también llevarles el mensaje. Sí, y no solamente al pueblo de Israel. O sea, lo que la iglesia tiene que ver es cómo la iglesia puede salir del adormecimiento espiritual en el que está. Muchas iglesias, por ejemplo, ya no les importa mucho la obra misionera, han dejado de participar o han perdido fuerza. ¿Y de qué se trata la obra misionera? De llevar el evangelio a las naciones. Y Israel está incluido en las naciones. Ahora, si la iglesia pierde hoy el interés de continuar evangelizando al mundo, pues ya se perdió totalmente, porque una de las principales razones de la iglesia, del establecimiento de la iglesia, es para eso, hacer la gran comisión, llevar el evangelio a las naciones. Y estamos viendo que hoy en día eso se está perdiendo mucho. Pero tiene una raíz, la raíz de la indiferencia hacia la palabra de Dios, la indiferencia hacia la profecía. Entonces, si la iglesia no mira, no observa y dice, bueno, mira lo que está pasando allá, mira cómo nos estamos acercando, no va a despertar. Entonces, sí nos debe de interesar, ¿no? Lo que está pasando en Israel. Para que sirva, o sea, como un choque de realidad, ¿no? De lo Sí, un que... choque de realidad, un avivamiento de saber que de verdad estamos muy cerca del retorno de Cristo. Muy cerca. Pues hay muchas cosas que podríamos hablar referente a este tema, hay muchas preguntas, también en el ámbito bíblico, en el ámbito de lo que ha sido Israel, de lo que
pasará, porque después de en la profecía, también Dios sigue teniendo planes con Israel, ¿no? Sí. Dios va a seguir haciendo cosas con ellos. Ujú. Y bueno, pero como iglesia, ya para ir terminando, eh, ¿qué conclusión, qué mensaje nos podría quedar a nosotros como creyentes en base a este tema? Cuando vemos estas cosas, cuando escuchamos en las noticias, cuando eh, escuchamos, ¿verdad?, que acuerdos, que allá, que la paz, que la guerra y esto y aquello con esta nación, ¿qué debe del creyente estar pensando? ¿Qué podemos hacer referente a eso? Básicamente yo creo que el creyente siempre debe estar expectante, Ujú. observando, mirando cómo la palabra de Dios va teniendo su cumplimiento. Y eso debe ser para nosotros un estímulo, un avivamiento, algo que el Espíritu Santo pueda utilizar para mover nuestros corazones, para seguir moviendo nuestra fe, seguir moviendo nuestra esperanza, nuestra determinación de poder continuar con el plan de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia y seguir adelante, ¿no? Creo que para eso debería de servir, para la iglesia básicamente, ser una motivación Ujú. de que la palabra de Dios se está cumpliendo y de que estamos más cerca cada día del retorno de Cristo. Muy bien. Bueno, pues hemos llegado al final de este capítulo. Igual si alguno por ahí tiene alguna pregunta o algo más referente a esto, pues lo puede dejar en los comentarios, ¿verdad? Con todo gusto el siguiente episodio podemos en algún momento hacer Claro. algo para contestar preguntas, porque pues obviamente aquí nosotros dijimos algo, tratamos de mencionar lo más general, pero obviamente quizás ustedes puedan tener consultas, preguntas. Les animamos a que ahí en los comentarios del video puedan ustedes ponernos qué les gustaría saber referente a este tema, referente a lo que viene en la Biblia, de lo que es Israel, referente a la profecía. Quizás en algún momento estemos ahí haciendo un video o algo que hable puntualmente, ¿verdad? De lo que va a ser la profecía, el rapto de la iglesia, el trabajo de Dios con Israel, la segunda venida de Cristo y todos esos temas que vienen ahí. Pero pues les animamos a que puedan estar escribiéndonos ahí en los comentarios. También, si no han visto los episodios anteriores, también se los recomendamos. Hemos estado hablando de la iglesia, hemos estado hablando del libro de Proverbios, así que ahí les van a aparecer en la descripción de este video los links para que puedan ir y visitarlos, verlos, y esperamos que puedan ser de bendición para su vida, así como este video que estamos haciendo para ustedes. Así que bueno, nos despedimos por el momento, estaremos volviendo con algún otro tema en específico, así que estén esperando. Pastor, muchas gracias por su tiempo nuevamente. De nada, hermano. Y bueno, les animamos a que compartan este video con la gente, ¿verdad? Con aquellos que ustedes piensen que les puede ayudar, les puede ser de bendición. También para que sea de conocimiento, ¿verdad? Aquellas personas que todos necesitamos o todos tenemos que tener en algún momento presente a Dios en nuestra vida. Así que les animamos a que lo compartan, les den like, se suscriban al canal si no están suscritos y bueno, en cualquier momento nos volvemos a ver. Les mandamos, mejor dicho, un abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.